Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, decía Y que me con tu, hace y con tu audiencia, especial, ¿no? decía que me hace especial ilusión que puedas compartir con nosotros estos momentitos de charla. Estos Sí, además momentitos. como está el panorama, que ya lo último es que haya brotes verdes en Reino Unido, ¿verdad? Han Sí. salido los brotes verdes antes que en España, es decir, el país está inmerso en una crisis de deuda. Bueno, antes dabais los datos, ¿no? De la comparación con la economía griega. Fíjate que España ya tiene una tasa de paro superior a la griega y que de la deuda pública de Reino Unido lo está pasando peor o está recibiendo un ataque, ¿no? Porque también hay un componente aquí de ataque de los mercados importante por encima de la griega, ¿no? No hay que perder un punto de vista, ¿no? Y es que hay bancos de inversión que están realmente atacando ahora mismo la libra y atacando la deuda para poder beneficiarse de esas ventas desesperadas de los fondos de pensiones británicos. Hace unos días ya sabíamos cómo había determinados bancos, sobre todo Goldman Sachs, que no es casualidad porque Goldman Sachs es la entidad en la cual trabajaba el anterior canciller de Hacienda, que es uno de los que, Rishi Sunak, que es uno de los que está intentando moverle la silla a Liz Truss, y están comprando con descuentos del 20 o del 30% activos que en teoría son de alta calidad, pero que claro, se tienen que venderlos los fondos de pensiones para cubrirse ante esta caída de la deuda, que en el fondo es un poco un experimento, y esto es consecuencia de lo que sucedió en 2008, porque lo que han hecho los fondos es, normalmente un fondo de pensiones lo que hace es comprar bonos y como los bonos tienen un carácter de renta fija, por lo menos en el mundo anterior a la política monetaria no convencional era así, pues entonces se obtenía una cierta rentabilidad con un riesgo más o menos acotado. Como hubo una política de tipos de interés muy bajos, ultralaxos, de hecho incluso negativos, se obligó a determinadas entidades, fondos de pensiones y aseguradoras a adoptar más riesgo y a cambio cubrían con derivados precisamente con esos bonos. ¿Qué pasa ahora? Pues que si cae el precio de esa deuda y por lo tanto sube la rentabilidad, se quedan con un margin call, que es algo que le puede pasar a un hedge fund, una llamada al margen, pero que no le tendría que pasar a un fondo de pensiones. Y esto es consecuencia directa de la desvirtualización de la política monetaria que se ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? Yo mi gran pregunta es, ¿cuántos países más están así? Y no lo sabemos. Porque aquí con el paraguas del euro, ¿verdad? Todos parece que estamos iguales. A lo mejor algún país tiene también problemas similares. Nadie se ha preguntado a la Seguridad Social Española en qué invierte. Nos decían en activos AAA, bueno, pues en buena medida en deuda pública española. Imagínate si España tuviera política monetaria propia. Bueno, miedo daría, ¿no? A ver, a Sánchez acaba de anunciar además en el Congreso que pone 3.000 millones más encima de la mesa para ayudar a familias, hogares. No tiene la máquina del dinero, pero parece que la tenga, ¿no? Bueno, luego este dinero nunca llega, ¿no? Esto es como lo de los Next Generation Sí, EU, ¿no? eso es verdad. Y claro, dicen, no, bueno, vamos a emitir un montón de deuda, que es el tema de los eurobonos también es relevante aquí, porque se está diciendo que si Alemania quiere eurobonos, que si no quiere, Bloomberg metiendo el dedo en el ojo, diciendo que Olasol pues, sí que podría querer mutualizar la deuda, pero en el fondo lo que tenemos es un instrumento que ya fue creado con el Next Generation EU, es decir, ya se ha emitido deuda pública europea, el sueño de Soros, el sueño de Garicano, el sueño de esos aprendices de brujo monetarios que consideran que la deuda perpetua es la solución y que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Esas tesis, ¿no? Ese punto de vista. Y ahora, bueno, pues tenemos una situación en la que se vuelve a plantear la emisión de deuda conjunta. Hay analistas españoles que consideran que esto es positivo para España a corto plazo. Esto es el pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, nosotros necesitamos que la economía alemana esté fuerte. Nosotros necesitamos que el euro esté fuerte. Si eso implica que nosotros, los países del sur, los países que no hemos sido tan responsables fiscalmente, tengamos que hacer ajustes, los tendremos que hacer, pero no podemos pretender decir, bueno, que estupendamente, ¿no? Nos viene que Alemania se vaya al garete, que Alemania se esté desindustrializando, que Alemania quiera eurobonos, porque así yo puedo tirar de gasto público para llegar a las próximas elecciones. ¿Y después qué? Es decir, en algún momento las reglas fiscales tendrán que volver, aunque teniendo en cuenta la deriva que lleva Alemania, no sé en cuánto van a poner el límite de deuda, ¿no? Antes estaba en el 60% del Producto Interior Bruto, pues ahora seguramente lo pongan cerca del 100%, ¿no? Entonces, todo esto son factores, ¿no?, que explican en buena medida esa caída del euro, no solo porque la Reserva Federal esté siendo muy agresiva en las políticas de subida de tipos y esté pues batiendo el dólar a todas las divisas, una cuestión también que está generando problemas en Europa y la crisis financiera que ya empieza a asomar en Europa con los problemas de Credit Suisse, con los rumores también sobre Deutsche Bank, también con esa posible fusión entre UBS y Credit Suisse, con el swaps de dólares que ha mandado la Reserva Federal al Banco de Suiza, es que ahora hay un problema y es que ahora todo el mundo necesita dólares y hay una escasez de dólares porque la Reserva Federal está aplicando una política restrictiva, ¿no? Entonces, cuidado porque ese dólar fuerte tiene muchas derivadas y puede precisamente ser la espita que provoque la crisis financiera en Europa, con el permiso, por supuesto, de Liz Truss y sus muchachos, que no sé si sabes que ahora la estrategia
del canciller de Hacienda, de Kwasi Kwarteng, es echarle la culpa al gobernador del Banco de Inglaterra. Esta mañana ha dicho, sí. Sí, claro, Liz Truss dijo, no, mira, yo no he sido, ha sido el hombre este, ha sido el canciller de Hacienda que ha Y ahora el actuado por otro su se lo cuenta. devuelve a Bailey. Eso es. Y además le dice, y si mañana se cumple el ultimátum y usted retira la asistencia, pues usted será responsable de la quiebra de las pensiones de los ciudadanos británicos. Y no él al inicio de la política fiscal expansiva en un momento de inflación elevado. Aún así, comentamos esta mañana el estrés que hay también con dólares, que es otra de las claves fundamentales. Entender que el dólar está en máximos, pero porque hay escasez también de moneda fiat en un momento en el que la Fed lo tiene en su mano. Coge la máquina, al igual que ha hecho los últimos 15 años cuando le da la gana, imprime y da un poco de alivio al resto de monedas. Pero la Fed no está queriendo hacerlo, ¿eh? Ojo, que lo sabe perfectamente y no lo está queriendo hacer. El mensaje que está todo el mundo diciendo la Reserva Federal, da aunque sea un mensaje diciendo que vas a cubrir esa demanda de dólares externa, ¿no? Pero es que aquí, fíjate, se dan dos circunstancias o dos fuerzas que tiran, ¿no?, de la cuerda. Por un lado, cuando se produce la confiscación, ¿no?, de las reservas del Banco Central de Rusia, que de esto se está hablando muy poco, pero se confiscó directamente los dólares y los euros del Banco Central de Rusia, se le manda un mensaje al mundo de decir, oiga, si ustedes se portan mal, si ustedes no siguen los criterios de la OTAN, es muy posible que sus dólares puedan ser confiscados. Entonces, hay una parte del mundo que es la que tiene más población y la que es emergente y la que está creciendo más, China, India, etcétera, etcétera, que dicen, bueno, los saudíes también, que dicen, a lo mejor nos tenemos que replantear nuestra política en dólares, ¿no? A lo mejor tenemos que ir hacia un mundo más desdolarizado. Sin embargo, en la parte occidental sucede todo lo contrario. Se produce una búsqueda a la desesperada de dólares ante el hundimiento de las propias divisas nacionales, y esto también se explica porque muchos bancos centrales lo que han hecho ha sido cubrir sus compras de dólares con derivados en moneda local. Y claro, como la moneda local se está derrumbando frente al dólar, pues tenemos una crisis de divisas fiat que a lo mejor eso es lo que explica en buena medida que el oro no termine de despegar, porque el oro tendría que estar de alguna manera terminando de despegar, y lo que ha hecho precisamente es ir a la baja, ¿no? Indudablemente son muchas tensiones, son muchos movimientos que se producen a la vez, pero ese mundo globalizado que teníamos hace 5 o 10 años, poco a poco está empezando a ser un poco distinto. Ese orden unipolar del que hablan los rusos, del que hablan los BRICS, ¿no? Está empezando también a mostrar su cara, y esto va a hacer que tengamos un poco dos mundos a la vez, y para los analistas es complicado, ¿no? Sobre todo para los analistas occidentales que siguen empeñados en no mirar lo que está pasando al otro lado del telón de acero, ¿no?, que vuelve a surgir. El Fondo Monetario Internacional nos lo decía ayer, dicen, oigan, las sanciones no están funcionando, Rusia, la economía rusa va mucho mejor de lo que todos esperábamos, Gazprom se está forrando vendiendo gas a quien considera necesario, ¿no? Y además hemos empujado a Rusia, que esto es otro factor fundamental, a acelerar un movimiento de cambio de sus mercados, de cambio de su oferta hacia determinados países a los cuales estaba vendiendo y que ahora vende con descuento, pero además, como los necesita más, pues está virando, está poniendo en marcha una maquinaria que, utilizando como excusa la guerra, pues le puede dar grandes réditos. Yo creo que ese es el mayor error, ¿no?, que ha cometido la OTAN y que nos va a generar a todos los demás problemas financieros serios, ¿no? Ayer lo decía también el Fondo Monetario Internacional, la crisis financiera está aquí. Hay dos cuestiones de las que nadie quiere hablar. Crisis financiera y crisis inmobiliaria. Están aquí. También lo decía ayer el Fondo Monetario, y cuando lo dice el Fondo Monetario es que ya es evidente, ¿no? Tenemos una caída de precios en la vivienda que se va a producir. Siempre digo, siempre comento, ¿no?, que el mercado inmobiliario es muy heterogéneo, es decir, habrá zonas en las que no dejen de subir los precios, pero así, en términos media, en términos generales, se va a producir un descenso. Ayer apuntaba el Fondo Monetario Internacional un descenso medio del 10% en los países desarrollados, de cerca del 35% en los países emergentes, y cuidado porque va a haber quiebras de deuda soberana de países emergentes que van a necesitar la asistencia del primer mundo, ¿no? Y ahí van a estar los chinos también pendientes para sacar la chequera, porque, como bien sabes, ellos tienen la inflación relativamente controlada y están en una política monetaria expansiva en lugar de restrictiva. Un escenario, la verdad, que no me extraña, ¿no?, que los analistas que han entrado, ¿no?, hoy en el programa antes que yo hablan de volatilidad. Bueno, la volatilidad, evidentemente, es la gran protagonista, ¿no? Solo un detalle más, Lorenzo. ¿Crees que estamos ante el punto ya de pinchazo de la burbuja inmobiliaria? Con subidas del Euribor, tipos, desempleo a la vista ya de la subida de tipos y de la caída de los márgenes empresariales. ¿Es el momento de cumbre? ¿Estamos en la parte más alta de la ola de esa burbuja inmobiliaria que está a punto de volver a pincharse 14 años después? Estamos en la tabla, subidos en la ola, ¿verdad? Y empezamos a ver ya que la playa se acerca y nosotros vamos muy rápido.
y ya estamos viendo a ver cómo podemos frenar. Entonces, estamos justo en el momento clave, todos los indicadores ya lo dicen, solo hay que ver el tema de la obra nueva, cómo los costes de materiales están disparando, cómo se está produciendo esa subida de tipo de interés, que todavía no ha golpeado a la demanda, siempre hay un cierto decalaje, ¿no? Pablo Gil habla de 6 meses, yo creo que en el caso español a lo mejor podría llegar antes. Esa subida del Euribor, una vez que se produzca ya el desempleo, claramente, y una vez que los hogares pasen este invierno en el que vean cómo se incrementan sus cuotas hipotecarias, cómo se incrementan sus recibos energéticos, cómo se incrementa la cesta de la compra, pues evidentemente la demanda inmobiliaria caerá. Habrá zonas en las cuales no caerá porque la oferta seguirá siendo muy inferior a la de la demanda, pero ahora ya los experimentos con gaseosa, como nos decían de pequeños, el sector inmobiliario ahora hay que tener mucho cuidado con él. Los fondos están diciendo que van a esperar 6 meses para comprar barato. Las grandes promotoras que cotizan en bolsa están teniendo ya unos descuentos notables, ¿verdad? Cuando uno mira sus acciones, que ya nos están diciendo que hay algo en sus balances que no está bien, que hay activos que no están anotados al precio correcto, un poco lo que le está sucediendo al sector financiero, y vamos a ver una rebaja en la valoración de los activos que evidentemente provocará ese pinchazo. ¿Será un tsunami? ¿Será una ola que nos golpee y se lleve los juguetitos con los que estábamos haciendo un castillo de arena? No lo sabemos, pero indudablemente el fin de ciclo ha llegado ya. ¿Eso es un 30% de caída, Lorenzo? Sí, bueno, se está hablando de un 30% de caída en el valor de los activos. Ojo, que esto no quiere decir que esos activos, reflejen todo el sector inmobiliario, porque hay que tener en cuenta que las promotoras, los activos que tienen son activos nuevos, es decir, de obra nueva, ¿no? En segunda residencia, en segunda vivienda, pues habrá zonas tensionadas, ¿no? Como las llama el gobierno, en los cuales no se produzcan esas bajadas, pero sí estamos hablando de descensos de precios medios de entre el 10 y el 30%, que en algunas zonas pues no se producirán, pero en otras serán especialmente graves. Lorenzo Ramírez, periodista económico, gracias por estar con nosotros esta mañana y por darnos esa fotografía de la que nos viene encima y de la que nos está viniendo ya encima. Vamos a ver mañana ese viernes de terror en la deuda pública británica. Black Friday. Black Friday, ¿no? Black Friday. Lorenzo, buen día y buen negocio. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. 10 y 19, solo un detalle antes de despedirnos. Sánchez nos ha dejado una perla que no sé con qué